Una foto en blanco y negro de Hiroshima al amanecer, el cielo teñido de un naranja infernal que parece romper la quietud. ¿Cómo puede un solo hombre haber sido testigo del horror de 2 bombas atómicas y seguir caminando entre los vivos? El calor que derrite el acero, el silencio que sigue al estruendo, el polvo radiactivo que se posa como una niebla de ceniza sobre cada respiración. Su nombre es Tsutomu Yamaguchi, y su historia es un espejo roto que refleja la fragilidad y la resistencia del ser humano. Soy su cronista erudito, y en los próximos 10 minutos desentrañaremos la crónica de un hombre que, sin buscarlo, se convirtió en testigo vivo de la única vez que la humanidad usó la energía del sol como arma. Era el verano de 1945. Japón, un archipiélago bajo el peso de la guerra, se encontraba al borde del abismo. Dividiremos su historia en 4 actos. El primer relámpago en Hiroshima, el viaje inevitable a Nagasaki, la voz que rompió el silencio de los sobrevivientes y, finalmente, el legado que aún vibra en los corazones de la paz. Al final de este viaje comprenderemos por qué su testimonio sigue siendo la llama que ilumina la senda hacia un futuro sin bombas. El contexto de Hiroshima era el de una ciudad industrial, cuna del acero, donde el humo de los trenes se mezclaba con el canto de los niños que jugaban entre callejones estrechos. 80.000 habitantes, una rutina de trabajo, mercado y escuelas, todo bajo la sombra de una guerra que parecía interminable. Tsutomu llegó como ingeniero de la compañía Mitsubishi, viajando por negocios. Llevaba una chaqueta gris, un bolsillo de cuero gastado donde guardaba su pasaporte y una libreta de apuntes. El tren que lo condujo a la ciudad central cruzó puentes de hierro y cruzó ríos de vapor que se elevaban como columnas de niebla. Aquel día, el cielo se encendió con una luz que ningún sol jamás había producido. Un destello cegador, más brillante que una antorcha, iluminó la zona del Parque de la Paz. El aire se volvió una ola de calor que quemó la piel antes de que la gente pudiera comprender lo que ocurría. El estruendo, un trueno de 1000 cañones, parecía absorber el aliento de los supervivientes. Tsutomu sintió como el suelo temblaba bajo sus botas, como la tierra exhalaba una nube de polvo gris que se mezcló con su ropa, con su rostro. Cuando el resplandor se desvaneció, quedó una escena de ruinas, edificios desmoronados, chimeneas que se erguían como esqueletos de acero, y una multitud de rostros cubiertos de hollín, con los ojos vacíos buscando respuestas. En medio del caos, Tsutomu se encontró atrapado entre los escombros, su cuerpo cubierto de quemaduras leves pero su mente impregnada de una visión que jamás borraría. Miró a su alrededor y vio a una mujer que sostenía a su hijo, ambos envueltos en una nube de polvo radiactivo que se colaba en cada respiración. El aire olía a metal fundido y a tierra quemada, mientras una lluvia fina de ceniza caía como una manta gris sobre los cuerpos caídos. Cada paso que daba era un crujido bajo sus pies, una sinfonía de destrucción que resonaba en sus oídos como un eco interminable. ¿Te imaginas estar allí, sintiendo el pulso de la tierra bajo tus pies y el peso del futuro colgando del aire? Esa pregunta persiste en la memoria de los que sobrevivieron, y la respuesta de Tsutomu se convirtió en una voz que atravesó el silencio. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñanos mientras seguimos descubriendo los fragmentos de su historia. Continuaremos con el inevitable viaje de Tsutomu hacia Nagasaki, el segundo relámpago que marcó su destino, y con la forma en que su testimonio se transformó en un llamado a la paz que todavía resuena en los corredores de la historia. Quédate atento, porque lo que viene nos mostrará cómo un hombre logró convertir el horror en una lección eterna. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas tú sobre este legado que aún vibra en la conciencia del mundo. El tren que lo llevó a Nagasaki partió al alba, cuando la niebla todavía se aferraba a los rieles como un velo de algodón gris. Cada sacudida del vagón resonaba como un latido tardío del corazón de la nación, recordándole que el conflicto no había cesado, aunque el cielo de Hiroshima se había oscurecido bajo la sombra del horror. En el compartimento los pasajeros intercambiaban miradas cansadas, sus rostros marcados por la fatiga de largas jornadas y la incertidumbre de un futuro que se desdibujaba entre la niebla y el humo, mientras el paisaje se deslizaba fuera de la ventana. Campos de arroz dorados, monjes que caminaban con bastones de madera, fábricas silenciadas por la ausencia de órdenes,
Tsutomu sentía cómo la memoria del primer relámpago se entrelazaba con un presentimiento ominoso. El aire dentro del vagón estaba cargado de un perfume metálico, mezcla de aceite de motor y polvo de carbón, y cada inhalación le recordaba la sensación cruda del polvo radiactivo que había cubierto su piel en Hiroshima. Sus manos, aún temblorosas por la adrenalina, aferraban el pasaporte gastado como si ese pequeño trozo de papel pudiera protegerlo de lo que estaba por venir. Al llegar a la ciudad costera, el puerto se extendía como un espejo de acero bajo el sol del mediodía, reflejando una calma aparente que contrastaba brutalmente con el caos interno del viajero. Nagasaki, conocida por su arquitectura de piedra y sus callejones serpenteantes, albergaba entre sus muros una población que, aunque devastada por los bombardeos anteriores, había logrado mantenerse en pie. Los residentes se movían con una mezcla de resignación y esperanza, sus voces mezclándose con el ruido de los barcos que atracaban y las campanas de los templos que resonaban en la distancia. Esa tarde, mientras Tsutomu caminaba por la calle principal, una explosión repentina rasgó el silencio de la ciudad. Un destello de luz blanca, más brillante que cualquier relámpago que hubiera visto antes, iluminó los tejados de tejas y las fachadas de madera. El sonido que siguió fue un estruendo atronador, como si los mismísimos dioses hubieran golpeado la tierra con sus puños. El aire se volvió denso, cargado de una energía que parecía vibrar en cada partícula, y una onda de calor abrasador se extendió como una ola de fuego vencido. El caos que se desató fue una sinfonía de terror. Los cristales de las ventanas estallaron, los cristales rotos crujían bajo los pies de los transeúntes, y la gente corría en todas direcciones, buscando refugio entre los escombros que comenzaban a formarse. Tsutomu sintió como su cuerpo se elevaba ligeramente, como si la propia gravedad hubiera sido suspendida por un instante, antes de ser arrojado al suelo por la fuerza del blast. El polvo radiactivo, ahora una niebla espesa que se arremolinaba alrededor de las callejuelas, se posó sobre su piel, impregnando cada poro con una sensación de ardor que perduraría mucho después de que el fuego se extinguiera. Cuando la luz se desvaneció, la ciudad había quedado convertida en un paisaje de ruinas. Los edificios que antes se alzaban orgullosos con sus tejados de tejas rojas ahora yacían reducidos a columnas carbonizadas, sus estructuras marcadas por grietas que se extendían como cicatrices eternas. Los escombros cubrían el suelo como una manta de ceniza, y la gente, aturdida y temblorosa, emergía de entre los restos, sus rostros marcados por el horror y la incredulidad. En medio de ese escenario desolado, Tsutomu se encontró de pie, con la respiración entrecortada, sus ojos buscando respuestas en un horizonte que ya no parecía reconocible. Aquel instante se transformó en una bifurcación decisiva de su vida. Mientras los demás buscaban consuelo en la fe o en la resignación, él sintió una urgencia creciente por dar testimonio de lo que acababa de presenciar. La idea de permanecer en silencio, de permitir que el eco de la devastación se desvaneciera sin ser escuchado, resultaba intolerable. Con cada paso que daba entre los escombros, su mente se llenaba de imágenes que se repetían como un mantra. La luz cegadora, el estruendo que sacudió los cimientos del mundo, el polvo que se posó sobre los cuerpos, el aliento que se volvió pesado como plomo. En los días siguientes, mientras los servicios de emergencia intentaban atender a los heridos y los médicos luchaban contra la propagación de la radiación, Tsutomu comenzó a registrar sus recuerdos. Utilizó una pequeña libreta que llevaba consigo, anotando cada detalle con una precisión casi quirúrgica. La temperatura del aire, el color de la luz, el sonido del crujido de los edificios, el olor metálico que impregnaba el ambiente. Cada palabra escrita se convertía en un ancla que le permitía aferrarse a la realidad, evitando que la locura del momento lo arrastrara a la sombra del olvido. Su testimonio pronto llamó la atención de los oficiales militares que supervisaban la zona. Le solicitaron que describiera con exactitud lo sucedido, pues la información podía servir para futuros estudios y quizás para entender los límites de la destrucción humana. Tsutomu, sin embargo, vio más allá de la mera recopilación de datos. En su interior, la necesidad de compartir la historia se transformó en un llamado moral. La humanidad debía conocer el precio de la guerra, debía sentir el peso de la devastación para evitar repetirla. Así nació la segunda fase de su misión, la voz que rompería el silencio de los sobrevivientes. En los meses que siguieron, Tsutomu viajó a ciudades vecinas, asistió a reuniones de grupos de apoyo,
y participó en conferencias donde, con una voz firme y pausada, relató lo que había vivido. Cada audiencia quedaba marcada por la crudeza de sus palabras, por la claridad con la que describía la luz que había consumido todo a su paso, y por la humanidad que transmitía al describir los rostros de los niños que habían perdido a sus padres. Su relato no era meramente una crónica de hechos, sino un testimonio cargado de emoción, un eco que resonaba en los corazones de quienes escuchaban. A medida que su historia se difundía, surgieron dudas y controversias. Algunos escépticos argumentaban que su relato podía haber sido exagerado, que la memoria humana era maleable y susceptible a la influencia del trauma. Otros, sin embargo, reconocían en sus palabras la autenticidad de una experiencia vivida al borde del abismo. Tsutomu, consciente de la carga que representaba ser la única voz que había sobrevivido a ambas explosiones, mantuvo una postura firme. La verdad debía ser preservada, sin adornos ni diluciones, porque sólo así podría servir como una lección perdurable. Su legado, sin embargo, no quedó restringido a los círculos académicos o a los debates políticos. Con el paso de los años, su testimonio se transformó en un símbolo de resistencia y esperanza. En los museos dedicados a la paz, su fotografía apareció al lado de los restos de las bombas, y su relato fue incorporado en programas educativos que buscaban enseñar a las nuevas generaciones el valor de la tolerancia y el peligro de la proliferación nuclear. Cada vez que un estudiante leía sus palabras, se encontraba inmerso en una narrativa que, aunque nacida del horror, ofrecía una visión de la capacidad humana para reconstruir y aprender. En el ocaso de su vida, Tsutomu se convirtió en un testigo cuyo testimonio fue reconocido oficialmente por organizaciones internacionales dedicadas a la desarme. Fue invitado a pronunciar discursos en foros globales, donde su voz, aunque envejecida, mantenía la misma autoridad que había caracterizado sus primeras declaraciones. En una de esas intervenciones, recordó con melancolía la mañana del primer relámpago, describiendo cómo la luz había surgido de la nada, como si el propio sol hubiera sido arrancado del cielo y lanzado sobre la tierra. Con una pausa deliberada, preguntó al auditorio: ¿qué podemos aprender de la capacidad del hombre para crear tanto luz como sombra? Esa pregunta, cargada de reflexión, quedó flotando en el aire, invitando a cada oyente a confrontar sus propias convicciones. En ese momento, la audiencia quedó inmersa en una contemplación silenciosa, sus rostros iluminados por la tenue luz de las lámparas, como si cada pensamiento fuera una chispa que pudiera encender una llama de cambio. Tsutomu, al observar la reacción de la sala, sintió que su misión había alcanzado su culminación. No solo había sobrevivido a 2 bombas, sino que había logrado transformar su trauma en una llamada a la paz que resonaría más allá de su propia existencia. Ahora, al cerrar este relato, surge la oportunidad de reflexionar sobre el legado que nos dejó este hombre singular. ¿Qué papel juegan los testimonios individuales en la construcción de una memoria colectiva? ¿Cómo podemos, como sociedad, asegurarnos de que las lecciones aprendidas no se pierdan en el ruido del tiempo? La historia de Tsutomu nos recuerda que la memoria es un tejido frágil, pero también una herramienta poderosa que puede guiar a las generaciones futuras hacia un horizonte más luminoso. Si este viaje a través del dolor y la esperanza ha resonado en tu interior, te invito a compartir tus impresiones en los comentarios. ¿Qué aspecto de su historia te ha conmovido más? ¿Qué aprendizajes crees que deberíamos extraer para construir un mundo sin la sombra de las armas de destrucción masiva? Tu perspectiva enriquece la conversación y ayuda a mantener viva la llama de la memoria. Si sientes que este relato merece ser escuchado por más personas, considera suscribirte y activar las notificaciones, de modo que no te pierdas futuros episodios donde exploraremos otras crónicas que moldean nuestra historia. Cada suscripción es un gesto de apoyo a la preservación de la verdad y al compromiso con la paz. Al concluir, reflexionemos una vez más sobre la fragilidad de la existencia humana y la fuerza indómita del espíritu que, aun después de ser golpeado por la más terrible de las catástrofes, logra alzarse y hablar. La vida de Tsutomu Yamaguchi es un espejo roto que, aunque fragmentado, refleja la capacidad del ser humano para resistir, recordar y, sobre todo, transformar el horror en una lección eterna. Que su testimonio siga iluminando el camino, y que nosotros, como custodios de la historia, nunca dejemos que la oscuridad vuelva a envolver al mundo.